Tenemos el honor de contar con la muy grata presencia primero del licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, en representación de la licenciada Beatriz Paredes Rangel, que es la presidenta del CEN, del Partido Revolucionario Institucional. Es muy grato, Eliseo, contarte nuevamente con nosotros, con tu presencia aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Conoces muy bien la historia de esta institución desde su arranque y bueno, ahorita yo creo que tendrá la oportunidad de presenciar también otra etapa en la vida institucional. También es muy grato contar con la compañía del doctor Gerardo Aranda Orozco, en representación del licenciado José Sarnaba Vázquez, que es el presidente del CEN del Partido Acción Nacional. Bienvenido a Tijuana, al Colegio de la Frontera Norte, a esta sesión sobre la alternancia y la modernización política, nuevos retos de la participación y representación política. Lamentablemente, el licenciado Camilo Valenzuela, que estaba en el programa y venía en representación del licenciado Jesús Ortega, que es el presidente del Partido de la Revolución Democrática, no pudo acompañarnos, no pudo llegar, así que tendremos un poco más de tiempo para escuchar los comentarios de licenciado Mendoza Berrueto y el doctor Aranda. Y en unos momentos más, repito, nos acompañará el doctor Tonatiuh Guillén. Entonces, no me resta más para iniciar esta sesión cederle la palabra a nuestro amigo, el licenciado Mendoza Berrueto. Gracias, doctor Centeno. Para mí es muy agradable regresar aquí al Colegio de la Frontera Norte, donde estuve por una corta temporada, un par de años quizá, como investigador, profesor. El doctor Jorge Bustamante y yo, amigos desde los tiempos en que él estaba en el Colegio de México, como investigador y profesor, hicimos una buena amistad. Yo dirigía el Centro de Estudios Económicos y Demográficos del Colegio de México en aquellos tiempos del Jurásico Superior, creo. Y desde entonces hicimos una buena relación, nos seguimos tratando con el tiempo, y un día le dije yo, fue a Saltillo a darnos una conferencia por allá, yo era gobernador, y le dije, mira, cuando termine aquí las cosas se ponen muy difíciles con los que siguen, mejor dame asilo político por allá. Y me vine por aquí, al siguiente día estaba yo aquí en Tijuana, y no me fui más lejos porque aquí se acaba la patria. Pero fue para mí una gran experiencia, muy agradable, retomar un poco mis antecedentes académicos. Yo he estudiado en Holanda planeación económica y desarrollo regional, cuando la planeación estaba en boga y el desarrollismo en las teorías económicas estaban en boga, desde luego antes de la escuela chicagüense, etcétera. Todavía tenía una gran vigencia, como la volvió a tener ahora otra vez el señor Lord John Maynard Keynes. Y entonces pues la planeación y el desarrollismo estaban en boga. Eso fue lo que yo estudié en Holanda. Trabajé luego en un plan, un esquema de desarrollo regional en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, y por ahí seguí. Y cuando terminaba yo mi gobierno, me encontré de nueva cuenta a Jorge Bustamante en una gira que hacían algunos académicos del país con el entonces presidente Salinas de Gortari en la ciudad de Saltillo. Entonces le dije, acuérdate la promesa que me hiciste, que me ibas a invitar de maestro. Y me la cumplió, y yo también le cumplí. Aquí estuve una temporadita corta. Me sirvió para tratar de recordar un poco lo que yo había estudiado 20 años atrás, pero sobre todo una vez que terminé ese semestre, me quedé en el colegio y me sirvió mucho para investigar sobre un tema que yo traía desde tiempo atrás con una gran inquietud, que era el tema del presidencialismo mexicano. Entonces escribí un trabajo aquí en el colegio. Se hizo una edición conjunta del Colegio de la Frontera con el Fondo de Cultura, y se hicieron 2 ediciones de ese libro. Bueno, pues esos son mis antecedentes aquí en el colegio. Yo agradezco mucho al doctor Tonatiuh Guillén el haberme invitado a este evento tan importante, trascendente, y la verdad es que qué bueno que el Colegio de la Frontera sigue abierto a todas las inquietudes intelectuales, políticas, sociales, en la comunidad donde está enclavado. Es muy importante que las instituciones académicas
una que ha adquirido ya a nivel nacional un gran prestigio como es el COLEF, se mantenga pues inmersa y activa dentro de su comunidad. Y este tema pues obviamente es muy importante, quizá menos de cómo están como lo festinan los panistas, está muy bien, pero de todos modos es evidente que desde el punto de vista político, democrático, ciudadano, hay que reconocer el hito político que representa la alternancia aquí en Baja California. Doña Beatriz Paredes, compañera y amiga de mucho tiempo atrás, me pidió que la representara en este acto. Desde luego acepté de inmediato porque para mí es un honor representarla y porque se trataba de venir a una institución académica tan prestigiosa como el COLEF. Deseo aclarar que la representación que ostento no significa que los comentarios que me voy a permitir expresar son reflejo del pensamiento de Beatriz Paredes. Lo que aquí voy a decir es totalmente mi punto de vista muy personal y en nada compromete a mi amiga la presidenta del partido. La convocatoria del COLEF expresa que a 20 años de distancia de las elecciones de 1989, en las que por vez primera el Partido Acción Nacional ganó una gubernatura, en este evento se haría un balance sobre la etapa moderna de nuestra democracia, según reza la muy atenta invitación signada por el doctor Guillén, que en este momento hace su aparición. En la hoja donde se expresan los objetivos y el contexto del evento, se reitera lo de la inauguración de la etapa moderna de la democracia en México, que dice, se caracteriza por, y se enlistan 7 elementos, entre los que se habla la pluralidad de actores políticos, procesos electorales altamente competidos, voto ciudadano como eje decisivo de los resultados electorales, la alternancia política como experiencia cotidiana, entre otros. Yo reitero, lo dije ya, felicito al COLEF por esta iniciativa, aunque difiero de alguna manera de los términos que se expresan en la invitación convocatoria. Yo creo que la democracia en México es y sigue siendo, y por cierto lo mencionó el gobernador a Sartori, no sé si Sartori me fusiló a mí o yo me lo fusilé, pero yo digo aquí que la democracia es y sigue siendo un proceso inacabado, siempre perfectible, y que el hecho de que un partido contrario al PRI haya ganado una gubernatura no representa precisamente un aspecto alguno inicio de la modernidad democrática de México. Para Acción Nacional es natural que celebre tal efeméride festivamente, y agregaría yo con todo derecho, pero en ese continuum que caracteriza al proceso de perfeccionamiento de la democracia es un hito, resultado de varios factores, entre ellos indudablemente el voto popular. Yo le daría mayor importancia en esto de lo que se dice modernización democrática a la reforma política de López Portillo Reyes Heroles, a la creación del IFE, a su posterior autonomía y ciudadanización, a la creación del tribunal, del TRIFE, Tribunal para Cuestiones Electorales, dentro de la Suprema Corte de Justicia, y a la puesta en marcha de instituciones homólogas a nivel estatal y municipal, y sobre todo a la asunción por parte de la ciudadanía del valor de su participación en las campañas, en la competencia por las candidaturas, en los procesos internos democráticos de sus partidos para elegir sus candidatos, y obviamente en el proceso electoral, en el valor de su voto. Yo saludo con el mayor respeto el triunfo del PAN en Baja California, aunque es obvio que no me suma a su celebración, ni tampoco lo veo como el parteaguas definitivo entre la democracia y la no democracia. Pero la verdad es que de tiempo atrás ya venían siendo competidas, lo dijo el doctor Guillén, lo dijo el gobernador, elecciones muy competidas a nivel de municipios, a nivel de congresos locales, a nivel del Congreso de la Unión. Por otra parte, la alternancia no siempre ha sido para mejorar. Y yo escuchaba ahorita, el gobernador estaba haciendo una conferencia de prensa, nosotros estábamos en un cubículo vecino, pero tiene un buen vozarrón, y le escuché lo que dijo. Y dijo, la democracia no es la solución por sí misma. ¿Qué vamos a hacer ya una vez que la democracia y el gobierno esté integrado? Por eso yo digo que la alternancia en sí misma no representa una
representa desde luego, en las condiciones políticas en que vivía el país, de partido hegemónico, cosa que reconozco absolutamente, y mi estudio sobre el presidencialismo mexicano que escribí aquí en el colegio, pues es precisamente una referencia muy amplia a todos los aspectos positivos y negativos del presidencialismo mexicano, del gobierno hegemónico, del gobierno no autoritario, pero sí un gobierno hegemónico. ¿Por qué digo no autoritario? Voy a hacer una pequeña digresión. Porque se habla mucho del autoritarismo, del presidencialismo priista de los 70 años. Miren ustedes, el gobierno, el presidente de la República, en el presidencialismo, aún en todo su apogeo, con aquellas facultades metaconstitucionales de las que habló Jorge Carpizo, o sea, facultades adicionales a las que propiamente le atribuye la Constitución, que ya de por sí son muy importantes. El poder presidencial se negociaba todos los días. El presidente de la República tenía que negociar con los sindicatos, con las grandes centrales, con los empresarios, con la iglesia, con una serie con todos los actores y las instituciones políticas, de política real, que tenían poder político en el país, incluso con los intereses extranjeros, etc. Entonces, si uno habla de autoritarismo, uno piensa que se está hablando de un autoritario arbitrario, y no lo es. El presidente, para poder ejercer su poder, tenía que negociarlo permanentemente con todas las corrientes políticas del país, precisamente para poder seguir sumando elementos y factores para la gobernación de este país. Dicho esto, continúo adelante. Decía yo que la alternancia por sí no representa necesariamente un paso hacia adelante en cuanto a desarrollo, en cuanto a resolución de problemas económicos y sociales. Y la verdad es que durante los últimos 9 años en que Acción Nacional gobierna la presidencia de la República, nosotros hemos visto cómo algunos problemas se han resuelto y otros problemas se han complicado más aún. Hemos perdido competitividad internacional, la corrupción se ha extendido, la inseguridad nacional es palpable, la educación se ha vuelto uno de los mayores lastres para nuestro desarrollo, y han aumentado los pobres y se ha ensanchado la desigualdad social. No doy cifras, pero las cifras están en las estadísticas. No faltará quien diga que esos problemas se gestaron aún antes de que el PAN asumiera la presidencia. Esta forma seguramente tiene certeza. Pero en esos años, estos 9 años, bien pudieron haberse enderezado muchas cosas, si hubiera habido decisión, talento y sobre todo visión de Estado. Es tiempo de unir conciencias y esfuerzos. Quien sugiera que los priistas debemos reservarnos nuestras iniciativas y reformas para después del 2012, padece de avaricia política. No, México no puede esperar. Cada día que pasa se agravan las cosas, hay que actuar. Pero ¿qué hacer? Porque para hacer diagnósticos nos pintamos solos los mexicanos. Pero a la hora de tomar decisiones, de decir qué hacer, como que nos olvidamos de México y cada quien quiere llevar agua a su molino, y los digo por todos los partidos. Yo me atrevería, implorando su benevolente comprensión, a enlistar algunas ideas que desde hace tiempo he venido planteando. En primer lugar, es inaplazable revisar las bases ideológicas del modelo económico que se implantó en México desde hace varios sexenios, y que en lugar de moderarlo y adaptarlo a la realidad mexicana, se ha profundizado y se ha exacerbado. El neoliberalismo, que es ahora preponderante en todo el mundo y que es la expresión concreta de los planteamientos de la globalidad, pues empezó en México cuando nosotros abandonamos el proteccionismo, cuando entramos al GATT, cuando entramos a bajar los aranceles y empezamos a firmar convenios o tratados de libre comercio. Ese es el inicio del liberalismo, y ahora ya neoliberalismo, pero llevado no solamente al ámbito comercial, sino que a partir de los términos del famoso consenso de Washington, pues los países emergentes, periféricos a la economía norteamericana, nos volvimos más papistas que el Papa, y nos volvimos más radicalmente liberales, pensando que de esta manera
el libre juego de las fuerzas del mercado, darían una asignación adecuada de cada uno de los recursos económicos y los factores productivos del país para producir el máximo bienestar. Si cada quien en lo personal busca su propio bienestar, la suma es, y si tiene libertad para hacerlo, la suma de todos pues es la suma de la felicidad global. Pues no, resulta que la cosa no es así. Ahí está en los libros de liberalismo que funda Adam Smith, en el neoliberalismo que viene ahora imperando, en el consenso de Washington, y sobre todo en los resultados que hemos visto en los últimos años. No se trata, sin embargo, es decir, yo planteo que el neoliberalismo debe ceder el paso a una versión moderna de lo que en un tiempo se conoció como la rectoría económica del Estado. No se trata de volver anacrónicamente a un estatismo avasallador, inhibidor de la iniciativa empresarial y del libre juego de las fuerzas del mercado, sino de aceptar tanto Estado como lo requiera el impulso económico y fomentar tanto mercado como lo necesite la empresa privada para florecer y triunfar. Lo anterior requerirá cancelar criterios neoliberales sobre los cuales se sustenta todo el andamiaje de las políticas públicas en vigor, para asumir aquellas que combinen eficaz y equilibradamente acciones impulsoras de la economía por parte del Estado y las que de manera libre y autónoma decida tomar la iniciativa empresarial. De la crisis no vamos a salir por acción espontánea. Es obvio que la economía internacional irá reaccionando y que de tal proceso se irá colgando cada país de acuerdo a sus propias fuerzas y posibilidades, pero dependerá de cada nación, del tipo de decisión que tome, el plazo de recuperación, el precio político y social que esté dispuesto a pagar, el sacrificio económico y la forma en que se distribuyan los beneficios de la recuperación. Por lo anterior, la nación requiere que volvamos a tomar los principios de la planeación económica, no aquella de corte socialista que se desacreditó por su burocratismo, sino una moderna que resulte del esfuerzo conjunto de gobierno e iniciativa privada, que palpe la realidad del mundo competitivo para que logremos diseñar los programas y los proyectos de mayor eficiencia para elevar la competitividad de nuestra economía. Las políticas públicas, los programas y proyectos que se diseñen habrán de elegirse entre aquellos que mayor impacto tengan en el empleo, la productividad y el ingreso familiar. Urge fortalecer el mercado interno. Si entendemos por Estado la forma en que se estructura, organiza y funciona el gobierno, la manera en que se forma el poder, que además es una concepción estrecha de lo que es el Estado, lo reconozco, la manera en que se forma el poder político y se divide para su ejercicio, y la auténtica representatividad de cada poder respecto de la ciudadanía, es evidente que requerimos impulsar una reforma del Estado mexicano que mejore la eficiencia institucional del gobierno en su conjunto, precisar entre los poderes sus atribuciones y fronteras, su colaboración recíproca y sobre todo lograr que la ciudadanía se sienta cada vez mejor representada y que sus exigencias se traduzcan en decisiones que satisfagan sus expectativas. Así las cosas, la reforma del Estado tiene una muy amplia y variada agenda. Aquí puede incluirse la revisión de nuestro sistema presidencial para ponderarlo frente a otros de corte parlamentario o semiparlamentario, o el de un gobierno con jefe de Estado y un jefe de gobierno, la ratificación del gabinete por parte del Senado de la República, la reelección de los congresistas, tanto federales como estatales,
de los municipios, la eliminación o reducción de los senadores y diputados plurinominales, la segunda vuelta electoral presidencial, el ejercicio de una democracia directa como la vía del referéndum, del plebiscito o de la revocación del mandato, entre otros. Es una simple relación de la agenda que puede incluir la reforma del Estado, que dentro de muy poco tiempo seguramente se pondrá nuevamente en la palestra nacional por la vía del Senado de la República. Me disculpo por el tiempo excesivo que he tomado de ustedes. Todavía nos quedan muchas cosas por plantear y discutir, pero hagámoslo con talento, sensatez, tolerancia y generosidad. Cada partido político, cada actor político, cada candidato está obligado a ponderar sus estrategias, sus propuestas, con una visión de Estado, más que partidista, cortoplacista y coyuntural. Si pensamos primero en México, a todos nos va a ir mejor. Gracias. Muchas gracias, licenciado Mendoza Berrueto, y ahora le cedo la palabra al doctor Gerardo Aranda Orozco. Bien, muchísimas gracias a esta invitación que nos hace el Colegio de la Frontera para poder platicar un poco sobre este evento conmemorativo que yo efectivamente, y a contrario del census y con todo respeto del licenciado Eliseo Mendoza, sí dijera que es de celebración, ¿sí? Porque en México no solamente debemos de traer las cosas a la memoria como un recuerdo vago, sino debemos celebrar todas aquellas cosas que han significado un avance. Y en ese sentido, les dijera que vengo del estado de Sonora, y también celebro que 20 años después, que significa quizá nuestro retraso político con respecto a la Baja California, hemos logrado la alternancia después de 80 años de régimen priista. Régimen que se caracterizó en su última etapa con el gobernador Burs en una demostración de lo que la modernidad puede servir a una estructura que por más parches que se le hagan, difícilmente va a responder. Yo no sé si esta alternancia en Sonora en el año del 2009 vaya a resultar en un régimen mejor, igual o peor. Lo que sí puedo garantizar es de que Sonora ya va a ser diferente. Miren, en el año de 1999, ningún mexicano teníamos duda de quién sería el siguiente presidente de México. Veíamos con simpatía a los que estábamos en la oposición la candidatura de Vicente Fox, pero sabíamos que el año del 2000 ganaría otra vez el PRI. Y ganaría por las situaciones que se tiene, su presencia, su estructura y una serie de cosas más. Por las razones que quieran, los académicos aquí las podrán explicar. ¿Sí? En el año del 2000 gana Vicente Fox. ¿Sí? Y esta alternancia, no me pongo a justificar si fue mejor, igual o peor, no es el objeto para la analogía que estoy haciendo. Para el año del 2006, ningún mexicano en su sano juicio podría determinar quién iba a ser el siguiente presidente de México. Se rompió la tradición de que en México el siguiente presidente es el que era secretario de Gobernación, y así fue muchísimo tiempo, muchos sexenios. El mexicano que lograba tener la Secretaría de Gobernación, ya de antemano se sabía que sería el presidente de México. Por la crisis en el Echeverriato, ¿sí? Pues vino la tendencia a que quienes manejaban los recursos o los presupuestaban, secretarios de Hacienda, de Programación y Presupuesto, era el que seguiría en esta cuestión. Y así fue con López Portillo, de la Madrid, Salinas, Zedillo, ¿sí? Y se pensaba que la Bastida también sería con esta misma situación. El 2006, nadie en su sano juicio podría apostar quién era el siguiente presidente. Yo creo que todos teníamos en nuestro corazón, y de acuerdo a nuestra simpatía o militancia partidista, quién debería de ser el presidente de México. Eso sí, eso se vale, pero no había ninguna posibilidad. En este sentido, he preparado una presentación para ustedes, enfocándome más en la parte que habla de la evolución de la democracia en México y tocando colateralmente la parte de Baja California. Y verán ustedes las grandes coincidencias con la que
el licenciado Eliseo Mendoza su presentación y lo que nosotros vamos a poder hacer. A quien me está ayudando ahí, cuando haga la señal, si le... ¿este es? Perfecto. Es que son inventos de hombre blanco y venir aquí a la frontera es venir al primer mundo. Nosotros estamos acostumbrados todavía. Bien. Entonces, ¿qué es lo que el Partido Acción Nacional en la vida democrática de este país ha hecho como una aportación fundamental, no solamente en Baja California? La principal aportación del Partido Acción Nacional es civilizar la política. Miren, la política en México se resolvía por la fuerza, la represión, y aunque difiero del concepto de autoritarismo que aquí se mencionó, pues les dijera que en Sonora, en el año del 67, previo al 68, en la ola verde, algunos de ustedes la han de haber oído, la represión fue muy fuerte. Y recordábamos, junto con un novelista, que en México sí teníamos libertades. Era la libertad del entierro, del encierro, del destierro. Infinidad de estudiantes en esta ola verde del 67 o fueron enterrados, o fueron encerrados, o fueron desterrados. Ya no podían regresar a Sonora. La lucha política no podría ser así, ¿sí? No podría ser tampoco con el lenguaje de Fidel Velázquez, en que nos dijo, por las armas tomamos el poder y solo balazos nos van a sacar. No, el Partido Acción Nacional se planteó civilizar la política. Y en esa civilización de la política, la primera lucha fue la lucha por la democracia. La segunda, que fuera un verdadero promotor de la libertad. La tercera, la defensa del voto, no por sus bondades en sí misma, sino como instrumento civilizador de la política, para que los ciudadanos decidan quién debe de gobernarlos, la transmisión pacífica del poder, sin asuntos de represión, y la transparencia y rendición de cuentas como algo fundamental para el ejercicio del ciudadano en la política sobre los gobernantes. Y la última, la proporcionalidad en la representación y participación. Nunca en nuestro partido hemos pensado en términos de cargos completos, aunque se pudieran dar. Siempre hemos pensado en la proporcionalidad en la representación. ¿Qué fue en las aportaciones del PAN en esto de la lucha democrática? Pues la primera gubernatura, ahí en la Baja California, que de una manera u otra tuvo un ejemplo, ¿sí?, de sensación hacia todo el país. El pensar que se puede liberó a los ciudadanos en este sentido. Es definitivo, aunque en el 67, consecuencia de esa ola represiva en el estado de Sonora, se logra en Sonora la primera capital del norte del país, triunfa el PAN en Hermosillo con Jorge Valdés, simultáneamente en Mérida, fueron dos capitales las que se ganaron y se respetaron, ¿sí? Porque aquí me pueden contar de algunas historias que aseguran que se ganó, pero no se respetó. Bueno, vamos poniéndole que se ganaron y se respetaron. Tuvo un influjo muy fuerte. Esa fuerza se fue expandiendo en el país. En este sentido, el mapa político de México, antes de esto, pues lo veíamos pintado de este color, ¿sí? En 1988, el país así estuvo en la elección federal. En 1989 se vio una mancha. En 1990 seguíamos igual. En el 91 hay una pequeña mancha ahí en el centro del país. En el 92 se mancha Chihuahua. En el 93 seguimos con el mismo, ¿sí? Y ahí vamos marcando. Y después Jalisco, o sea, en el 95, ¿sí? Se van manchando el país. Interviene en Zacatecas el primer triunfo del PRD como estado que lo marca. Yo quisiera hacer una distinción, porque algunos triunfos que ha tenido la izquierda en México, en mi opinión, no han sido verdadera alternancia, sino han sido como una especie de transfusión, ¿sí? Que fue en el caso de Zacatecas, ha sido en el Distrito Federal. El Distrito Federal, a 12 años de ser gobernado por el PRD, no tiene todavía el primer gobernante de extracción perredista. Todos han venido del PRI consecutivamente. En Zacatecas, afortunadamente, y porque fue mi compañera y contemporánea, por primera vez tienen una gobernadora de izquierda, que es Amalia García, porque Monreal pues no lo considero así. Baja California Sur,
pues el tránsito de Lionel hacia el PRD y su Delfín Narciso, yo no considero que sean alternancias en ese sentido. De tal manera que qué bueno que en Zacatecas, después de una transición así, Amalia sí representa, en mi opinión, una opción de la izquierda de México. Bien, se van pintando de una manera u otra, ¿sí? El cómo se va poniendo, pero el origen, si ustedes lo ven, en la alternancia de gubernaturas, se da fundamentalmente en Baja California y con mucho orgullo para ustedes, ¿sí? Las implicaciones de esta alternancia de las gubernaturas. Vamos a poner los estados que han alternado y los estados que nunca han alternado en roja. Si ustedes ven, más o menos la mitad de los estados de este país no han tenido alternancia. Tienen 80 años del mismo gobierno, sin ninguna posibilidad algunos de ellos, ¿sí? Y en algunos se han venido reforzando las leyes estatales electorales para no tener posibilidad, y aquí yo creo que vamos a diferir con don Eliseo, porque en el estado de Coahuila se arma una ley electoral en donde los municipios chicos tienen 6 días de campaña. ¿Saben cuándo va a haber posibilidad para un partido de oposición en 6 días ganar una presidencia municipal? Digo, yo voy de acuerdo en que se acorten las campañas, estoy de acuerdo, ¿sí? Probablemente ha sido el efecto de peticiones ciudadanas, todos queremos campañas más cortas, etcétera, pero con 6 días de campaña no creo que haya posibilidad de poderlo tener. La composición de los congresos estatales, y ustedes van a ver ahí, ¿sí? En los congresos estatales, cuáles tienen el partido en el gobierno y cuál tiene el aspecto de la oposición. Y los estados donde hemos alternado, en la mayor parte de los estados, el control del Congreso lo tiene la oposición, independientemente del partido que gobierna, ¿sí? Es una gráfica que impresiona mucho, ¿sí? Ahí está el promedio, ¿sí? En el 58% del poder de ese Congreso lo tiene la oposición, contra el 42% que lo tiene el partido gobernante, ¿sí? La composición de estos congresos donde no ha habido alternancia, sucede exactamente al revés, ¿sí? El partido en el gobierno tiene la mayoría, porque esos estados no se han dado la oportunidad, ¿sí? De poder analizar las posibilidades. Curiosamente, si ustedes meten el promedio, la oposición tiene el 42% en los estados que nunca han alternado, y los estados y el partido en el gobierno tiene el 58%. Lo que habla de que sigue conservándose mucho de la hegemonía que don Eliseo mencionaba del régimen presidencialista, que de una manera u otra no se ha logrado romper en los estados que no han tenido alternancia. Siguen siendo hegemónicos en el ejercicio del poder. Los 3 poderes, de una manera u otra, confluyen en esta parte, aunque hay una ventilación. Bueno, el que la oposición tenga el 42% de las curules da una ventaja, ¿sí? Esto me lo paso rápido, don Eliseo ya lo mencionó. Para nosotros también es muy importante, y el partido tuvo una participación de presión muy fuerte para que se lograran las reformas electorales en México. La primera, con Adolfo Krislip, que se logró con un acuerdo con Díaz Ordaz, la creación de los diputados de partido, y permiten por primera vez que el PAN tenga 20 diputados en el Congreso en esta lucha democrática. Después viene lo de la LOPE, un gran acierto de Reyes Heroles, en mi opinión, permitió salir de la clandestinidad. Algunos dicen que a la izquierda, yo sostengo que también a muchos grupos de derecha que no consideraban a la democracia como posibilidad. Esta reforma de la LOPE es fundamental. Reyes Heroles sostuvo y dijo, ¿sí?, que con esa reforma México ya no necesitaría ninguna reforma electoral. Hemos tenido 5 después, ¿sí? Sin embargo, yo creo que es un inicio y un fundamento que hay que reconocer como una cuestión fundamental, ¿sí? ¿Hasta qué punto, sí, fue una concesión graciosa?
o hasta qué punto fue la presión hacia adentro, pues yo no sé si la válvula la puso el fabricante o la válvula la provocó por fisura la presión de adentro de la olla. Eso ya que lo estudien otra gente, pero la realidad es que vino a darle despresurización al sistema político esta reforma, y para mí fundamental. ¿Sí? Vienen las características que tuvieron esa reforma, ya se mencionó. Después vino la cuestión del Código Federal Electoral, ¿sí? Con sus características. Después el COFIPE, la creación del COFIPE con sus características, ahí se las puedo dejar. La creación de la credencial, que obviamente fue a imagen y semejanza de lo logrado aquí en Baja California, ¿sí? Y luego vemos cómo ha venido evolucionando el número de diputados en México. Fíjense en el número de curules, cómo ha venido este asunto manejándose. El rojo PRI, amarillo PRD, el azul el PAN, por las diferentes legislaturas, ¿sí? Como de una manera u otra, si marcamos las tendencias, las fuerzas políticas nos hemos venido compartiendo y poniendo en una proporcionalidad mejor el aspecto del poder en México. De una separación pues muy fuerte al inicio de este proceso, allá un reparto, pudiéramos decir, no por acuerdo de los partidos, sino porque los ciudadanos así manifiestan sus simpatías en los tres partidos principales. No puse aquí los demás partidos que algunos analistas les llaman bonsáis, ¿sí? No por asunto despectivo, sino bonsáis por asunto descriptivo, ¿sí? Porque entenderemos que a nivel nacional son tres las fuerzas políticas que están disputando en México las cosas, aunque en nivel estatal estamos viendo clarísimamente un planteamiento bipartidista, ¿sí? En algunos el asunto, la disputa es del Partido Revolucionario Institucional con el PAN, y en otros es del Partido Revolucionario Institucional con el PRD, pero la estructura a nivel estatal definitivamente es bipartidista. Lo que acabamos de ver en el estado de Sonora, con todo el influjo, y vino López Obrador y todo, no lograron 2 dígitos de votación. En su estado, en Coahuila, no lograron 2 dígitos de votación. En Chihuahua no van a lograr 2 dígitos de votación. En Guerrero el PAN no va a lograr 2 dígitos de votación. Y en Tabasco, aunque estamos encantados porque se ganó por primera vez 2 municipios, no tuvimos 2 dígitos de votación. Analicen los estados, ¿sí? Y el comportamiento es bipartidario, ¿sí? La composición del Congreso, ¿cómo está? Esto es la 61 legislatura, por los colores, ¿sí? Así estuvimos en la pasada legislatura, así estuvimos en la 59 legislatura, ¿sí? ¿Qué viene sucediendo en el país en la parte de las elecciones intermedias? Fíjense que en las elecciones intermedias hay un fenómeno curioso, porque a partir de 1997, en que se pierde la mayoría absoluta por un solo partido en México, y aunque ahora se dice que se recuperó, pues sí se recuperó con la alianza del Verde y el PRI, tienen la mayoría, arriba del 51%, pero un solo partido ya no ha vuelto a tener el 51%. A partir de ahí, vean cómo se pintaba el mapa, que es para mí lo interesante. La mayor parte de los estados los gana el PRI en la elección intermedia del año del 97, unos cuantos estados los gana el PAN, ¿sí? Y se ven ahí 2 manchitas amarillas, que es la de Michoacán y la del Distrito Federal, que los gana el PRD, ¿sí? Después, ¿sí? En las elecciones intermedias, en el segundo lugar, ¿sí? El primer mapa que vieron es el primer lugar. En el segundo lugar, vean dónde queda en segundo lugar el Partido Acción Nacional, el PRI en la baja, y el PRD queda en segundo lugar, pues en Tamaulipas y casi todo el sureste de México. Es un comportamiento interesante, ¿sí? En las elecciones intermedias del 2003 volvemos a ver una gran presencia de parte en el primer lugar, de parte del PRI, aunque ya en algunos estados, ¿sí? Como fue Zacatecas, etcétera, como que se le hacen algunos huecos en el primer lugar, ¿sí? Si pasamos al segundo lugar,
¿sí? Vean cómo en el año del 2003, ¿sí? El PRD como segundo lugar en el sureste pierde mucha de su presencia, ¿sí? Y si nos vamos a las del 2009, el mapa sigue siendo pues, casi igual que el del 2003, o sea, es una reedición del fenómeno del 2003, curiosamente. Si ponemos el segundo lugar, ¿sí? Vemos igualmente que el 2003, nada más cambiaron de lugar, como el PRD conserva algunas partes, pero muy pequeñas, como segundo lugar en estas elecciones. De tal manera que de elección a elección, de elección intermedia, no hay un cambio sustantivo entre lo que sucedió el 2003 y el 2009. Yo recuerdo muy bien a la prensa cuando hablaba que el año 2000 era el año del efecto Fox y el año del 2003 el año del defecto Fox. El PAN ya no tenía nada que hacer, ¿sí? En el año del 2003, nada más que en democracia lo fundamental es la incertidumbre, porque es el ciudadano el que va decidiendo, ya no son las tendencias, ya no es esto, ya no es aquello, es la ciudadanía la que va construyendo las cosas, ¿sí? Lo curioso aquí, para el efecto del análisis desde el punto de vista de mi partido, es que en las dos elecciones presidenciales, no en las intermedias, el PAN sube, ¿sí? Sustancialmente en su número de diputados, ¿sí? Sube ahí lo tienen en votación y el número de diputados corresponde a la votación. En las dos elecciones, 2000 y 2006, el PAN ha logrado tener, pudiéramos decir, la primera minoría o la primera mayoría relativa en la Cámara. Y en las intermedias, después de este fenómeno del 97, es el PRI el que tiene la primera minoría, la primera mayoría. Como que hay un comportamiento, ¿sí? No sé si se motive menos, si sea la estructura, la cuestión territorial, pues no sé, eso ya lo analizarán otros, pero ahí lo tienen. En la equidad de género, para nuestro partido es muy importante, porque si ustedes leen la prensa y a la opinión publicada, el Partido Acción Nacional es el partido misógino, ¿sí? En esa parte. Y entonces aquí está el porcentaje de diputadas que presenta cada partido, ¿sí? Y pues a las pruebas me remito, ¿sí? Ahí están. El Partido Acción Nacional, desde la 59 legislatura a la 60 y la 61, ¿sí? Es el que mayor porcentaje de mujeres ha llevado a la legislatura y no las forza con el efecto Juanitas, ¿sí? A renunciar, como acaba de suceder vergonzosamente y sucedió en el 60, etcétera, pero ahora le pusieron los medios de comunicación la repercusión, ¿sí? Para poder meter a Cuauhtémoc, a que renuncie la mujer con la que cumplimos la cuota de género. Es importante decir que en cuanto a la lucha por la democracia, el Partido Acción Nacional nace en su asamblea en 1939, cuando el propio Vasconcelos, amigo de Gómez Morín, le dijo que era una tontería hacer un partido, que había que hacer otra revolución, ¿sí? El partido nace con 11 mujeres en su asamblea y en ese tiempo era verdaderamente escandaloso, ¿sí? Primero porque la mujer no tenía opción de voto, mucho menos de ser votada, ¿sí? Y estar en una asamblea de constitución de un partido, pues era verdaderamente revolucionario lo que ahí estaba sucediendo. 14 años le llevó al Partido Acción Nacional presionar para que en 1953 las mujeres tuvieran derecho al voto. Ahí están el promedio de las mujeres en la Cámara, y vean cómo sí, de la 60 a la 61 legislatura, sube un poquito el promedio en razón de equidad de género para la mujer. En cuanto al desarrollo democrático de este país, es definitivamente importante su participación, ¿sí? El histórico de la participación política de las mujeres, ahí lo tienen, como sí venimos progresando, no a la velocidad que yo creo que las mujeres quieren y que los mexicanos deseáramos, pero bueno, ya es una de cada 4, ¿sí? Diputados los que están ahí representados en Cámara. Siguiente aportación en el asunto de la transparencia, ¿sí? Ahí están los años en los que en diferentes partes del mundo se fueron dando leyes de transparencia, y verán cómo todavía una gran parte del mundo no tiene ley de transparencia para poderlo hacer.
Y por ello, en esta aportación que se da en el régimen de Vicente Fox de tener una ley federal de transparencia y crear el instituto para hacerlo, pues nos permite ahora escandalizarnos de lo que en estos 9 años han sucedido, porque podemos decir, y lo dice con razón don Eliseo, ¿sí? Ya hay medida para manejar la corrupción, para ver la competitividad, para ver la calidad de la educación, para ver el aumento en los pobres, porque esa información ya se publica y es transparente. 70 años antes no se publicaba, no tenemos manera de saberlo. Yo no puedo saber el día de hoy cuánto le costaron las toallas a Salinas, sí puedo saber cuánto le costaron a Fox y me puedo sentir escandalizado por ello, ¿sí? Pero no se tenía la medición. Me puedo escandalizar que Felipe Calderón invite a 300 gentes a Los Pinos a un festejo de cumpleaños, pero yo no sé, ¿sí? A cuántas gentes invitaron en tiempo de López Portillo, ni cuánto tiempo se les pagaba, ni esto ni aquello, porque no se tenía la información. Bendito sea Dios, ¿sí? Que a partir del año 2000 ya podemos tener información en este sentido y saber de las cosas cómo van, pero no nos escandalicemos porque no tenemos contra qué cosas medir. Miramos del 2000 para acá, no importa, pero de una manera u otra vamos sabiendo si evolucionamos o retrocedemos en el tema, ¿sí? Este manejo ahí de México, pues ven ahí en el 2012 es cuando nos dimos la ley de transparencia, ¿sí? Si ustedes ven cuál es el continente con más transparencia en el mundo, pues es el continente europeo, ¿sí? Bueno, este es importante en el sentido de decir que participamos de la proporcionalidad, ¿sí? Porque en las dos reformas, tanto en la del 64 como en el 77, ¿sí? A presión del partido, uno fue los diputados de partido, y dos, que se aceptaran los diputados plurinominales, que podemos estar de acuerdo o no ya en su existencia, pero en aquel tiempo eran totalmente necesarios. O sea, cuando todos los distritos los avasallaba el partido hegemónico, era muy importante una representación proporcional. Podremos discutir si esa figura seguirá siendo actual para México o no, pero es parte importante. La representatividad política por distritos. Este es el mapa en 1991, ¿sí? Todos los distritos ahí, de una manera u otra. Bueno, creo que eran 300 distritos, don Eliseo. Sí. 297 ganados por el PRI, se ganaron 3 por el PAN, ¿sí? Entre ellos Tijuana, en el año del 91. Nos vamos a los segundos lugares, cómo estaban ahí representados, ¿sí? Luego, los retos de la población en la región. Si ustedes ven en Latinoamérica cómo está la participación política, vemos que en los porcentajes de votación el promedio en la región es más o menos del 70%, y México, que ahí lo localizan, pues estamos un poquitito abajo de ese promedio, ¿sí? Esto nos representa que hay bajos estándares de compromiso político y de participación, a excepción de los países que se consideran que están mejor, como Chile, con el 91%, Brasil, que se dice ahora es el nuevo milagro, tiene más del 80% de participación política de sus ciudadanos. Yo no sé si eso tenga algo que ver, pero es un hecho que participan más los ciudadanos y pareciera que les va mejor, ¿sí? A los países. Chile y Brasil, de una manera u otra lo están poniendo. Bueno, ahí está también Uruguay con una alta participación política, ¿sí? Ahí está la curva de cómo van. Los retos en la región. Esto es muy importante. Miren, los latinoamericanos pensamos, el 57%, que si yo voto por el partido que me simpatiza va a mejorar las cosas, ¿sí? O sea, como que pareciera que en tanto cuanto saque yo adelante al partido o al candidato a mi simpatía, las cosas nos van a ir mejor. Y hay aquí un cuadro, ¿sí? De mecanismos que no, pues no son los más adecuados. Es imposible cambiar las cosas, no importa lo que uno haga. El 19% de los latinoamericanos dicen que no tiene caso, o sea, no va por ahí. Sí, vale la pena participar, pero en rebelión y en protesta, para demandar los cambios necesarios directamente.
1 de cada 6, 1 de cada 7 latinoamericanos seguimos pensando en que es la revolución y no la democracia la que nos va a sacar adelante, y que no hay ninguna posibilidad del 6%. Si ustedes lo suman, ¿sí?, es un porcentaje muy alto. Estamos hablando cerca del 40% de los latinoamericanos que no pensamos en mecanismos democráticos para salir adelante. Retos de la democracia mexicana, ¿sí? Pues el primero, de la equidad en la contienda. En todos lados estamos hablando de que la contienda sea equitativa, ¿sí? Y el segundo, la ciudadanización de la política. Miren, me preguntan, y estuve el día de ayer en la Universidad Autónoma del Estado de México, y me dicen, sí, oiga, ¿cómo explica lo que le pasó a Calderón en la elección del 2009? ¿Sí? Y les dije lo que les dije ahorita, es la misma explicación de lo que le pasó a Fox en el 2003, no tiene ninguna otra cosa. Y es que nos han estado planteando que la democracia y el juego democrático es como un juego de fútbol, que depende del resultado de quién mete más goles, ¿sí? Y les dijera, sí, es como un juego de fútbol, nada más que no lo define el árbitro ni el número de goles. A la salida del partido, ¿sí?, se reparte una boletita y cada quien le pone, ¿sí? Yo le iba al Cruz Azul y tacho el Cruz Azul, yo le voy a los Diablos del Toluca y Diablo el Rojo, y se cuenta al final. Y si en la cancha hubo 8 goles a 4, ¿sí?, y al salir hay 62% a favor del que tenía menos goles, ese es el que gana, ¿sí? Sí, es cierto, es una contienda, ¿sí?, pero quien define es el espectador, ¿sí? Puesto en términos del circo romano, los partidos tendremos la obligación de presentar nuestros mejores gladiadores, pero serán los espectadores los que digan quién ganó, no quién venció. No sé si me estoy explicando con la comparación. Entonces, la ciudadanización de la política implica esto, que quienes están actuando en política, en la parte fundamental del voto, son los que van a definir los que ganan, ¿sí? No quien se puso a jugar las vencidas, no el que salió, no el que quiso realizar las cosas, ¿sí? La ciudadanización entonces es muy importante. ¿Qué propuestas concretas hay desde el punto de vista de la modernización de la política? La primera, en nuestra plataforma está escrito para 2009, pugnar con el apoyo de los ciudadanos y si hacen suficiente presión por la reducción en el número de legisladores. Sí estamos de acuerdo que 500 diputados y 128 senadores no van, ¿sí? Los 32 senadores que van por lista rompen con el principio fundamental del equilibrio entre los estados. O sea, el Senado era una institución de representación de los estados, ¿sí? Y entonces dijimos, bueno, era un senador, bueno, ahora vamos a tener 2 senadores por mayoría. Luego un senador más de ese mismo estado, el que quedó en segundo lugar, está bien, pero luego 32 que lo definen las listas de los partidos y de repente podemos tener un estado con 5 senadores y otro nada más con 3, los que le correspondían, de tal manera que sí estamos de acuerdo en la reducción de número de legisladores. Pugnamos también por la reelección legislativa, ¿sí? Porque en este país, ¿sí?, al día de hoy no tenemos posibilidad de cadáveres políticos. Entonces los voy a escandalizar. En los países que hay reelección legislativa, aquel legislador que se presenta siendo legislador en funciones y pierde la reelección, ya no tiene nada que hacer ni en su distrito ni en su partido, se le entierra políticamente. Aquel que sabe que no la va a ganar, mejor no se presenta, ¿sí?, porque no tiene nada que hacer. Y en México, ¿qué es lo que sucede con los políticos de todos los partidos? No tenemos ningún cadáver político, ninguno, ¿sí? Por pésimo que haya sido su función en la Cámara, en lo que sea, no hay manera, no hay vuelta a poner en juicio, bueno, dicen que ya tengo que terminar, ¿sí? Reelección de presidentes municipales y reducción de las prerrogativas a los partidos. Hay una propuesta ya, ¿sí?, de reducir al 50% lo de los partidos. Esperemos a ver cómo se discute, ¿sí? Bueno, ¿ok? Ya, ¿sí? No, es que no me van a tardar, ¿sí? Muchas gracias por esta excelente presentación. De haber sabido que ya era la última, pues ya no hubiera. No, bueno, pues es que yo lo traía programado. Muy bien. No, excelente, muchas gracias. Y bueno, yo creo que hay mucho aquí
hay mucha tela donde cortar, y le cedo en ese sentido la palabra al doctor Tonatiuh Guilla. Sí, gracias. Voy a ser muy breve para que tengamos oportunidad de algún intercambio con todos los asistentes. Primero, agradecerles a los dos ponentes, don Eliseo, mil gracias nuevamente por esta presencia, también al doctor Gerardo Aranda, mil gracias. El comentario es relativo a un punto que planteó don Eliseo, me parece muy, muy importante subrayar, que Sartori leyó el libro de Presidencialismo en México, que escribió don Eliseo y lo adaptó a su Homo Videns y demás publicaciones. Y de ello lo que quiero subrayar es que sí puede haber un debate de dónde empieza la democracia en México, y de hecho lo hay en la literatura y en los análisis. La pregunta va más allá del origen mismo, sino dónde condensamos una etapa contemporánea, ¿no? Más bien es esa pregunta, ¿dónde condensamos una etapa contemporánea, dónde se rompen algunos puntos centrales? Yo creo que don Eliseo es muy claro cuando nos habla del sistema presidencial y de los actores del sistema presidencial como eje dominante, y luego donde pasamos de esos actores y de ese sistema presidencial a una estructura en donde el rol de las elecciones, los ciudadanos, esto que se refería del juego, cambia la dinámica. Pero lo dejo como un punto en donde no es que haya un desacuerdo de fondo, sino que hay la discusión de dónde rompemos los periodos, dónde pasamos de ese sistema presidencial a un sistema democrático como el que ahora ya existe. El segundo punto es relativo a los escenarios de futuro. Aquí voy a hacer una provocación a la discusión. Cuando ocurre la alternancia, hay grandes retos, una agenda planteada, y me refiero a esta tensión entre oposición y partido dominante. Hay una tensión, hubo una competencia larguísima de consolidación de actores, pero también creo yo que hubo una focalización. ¿En qué sentido? De que se condensó mucho del debate institucional y de futuro alrededor de la dimensión electoral, porque era la prioritaria, ¿no? Era el asunto número uno. Credencial, instituciones electorales, competencia, tribunales. No, hubo una focalización comprensible, explicable sobre lo electoral, y se avanzó muchísimo. Ahí hubo grandes avances. Pero queda una pregunta que era la paralela. El mapa de las instituciones que sobrevivieron al ejercicio. Voy a decirlo también de manera provocadora, pero es como una metáfora muy simplona, pero es como ir a la tienda, ver qué ropa está ahí, llegar y encontrar que la ropa le queda a uno, ¿no? Sin reflexionar si es la talla, si es la medida, si es lo que se quería, sino era la ropa que había y esa es la que se puso. Y entonces la pregunta es el del mapa institucional, de los cambios de carácter institucional. Hubo uno muy importante, el de transparencia, que justamente se hizo referencia, pero hay otro conjunto muy grande, ¿no? de herencias o de tendencias o de estructuras que se nos quedaron. Yo he trabajado mucho el tema municipal y veo que, por ejemplo, en la organización del gobierno municipal, en el diseño municipal, seguimos más o menos en la misma historia, ¿no? Entonces, aquí la invitación es cómo es que la discusión sobre las instituciones, lo que se refería como la reforma del Estado, no la hemos logrado madurar. Y ahora veo con mucho entusiasmo que en ambas presentaciones hay esa ruta, ¿no? de la revisión del poder legislativo, recuperar el Senado como estructura del sistema federal, representación del sistema federal, el tema de la reelección generalizado, tal vez presidencia sea todavía una palabra muy fuerte, pero sí en los legisladores, sí en los ayuntamientos,
es este mapa de reforma del Estado que don Eliseo manejaba hace un rato, incluso del sistema presidencial, del diseño del sistema presidencial, es esta otra agenda, cómo convertirla, pasar de esa discusión focalizada de lo electoral a la discusión no solo como debate, sino constructiva de la reforma de las instituciones. Ese es mi punto. ¿Por qué nos hemos tardado en darle el apretón a la dimensión institucional? ¿No? Es porque, y la pregunta es, ¿y en qué momento estamos? 2010 será ahora sí el año, el de recuperar la revisión institucional, el de atrevernos a nuevos modelos de estructura del Estado. Aquí ya están planteados algunos, pero mi pregunta es si estos ustedes los aprecian ya como iniciativas que están cercanas, que están ya ahora sí en el escenario, y qué otras, ¿no? La palabra reforma del Estado la hemos traído pues también como por 15 años, no sé cuánto, pero la acción del proceso, la transformación. Aquí en Baja California, por cierto, hubo comisiones enteras de reforma del Estado, periodos de consulta tremendos de reforma del Estado desde 91, luego otras me parece que 94, hubo como 3 legislaturas que hicieron comisiones grandes de reforma del Estado con muchos recursos, y al final producían cosas bastante pequeñas, ¿no? Reformas que se quedaban ahí como ajustes. Entonces aquí la pregunta es cómo pasar toda esa energía a este otro debate complementario de lo electoral, el de las instituciones, el de reforma del Estado. Y mi pregunta más precisa es, ¿qué tan cerca estamos ahora sí de agarrarlo como eje central del debate de modernización de la política y del gobierno? Yo creo que he subrayado esto, y del gobierno, con respecto a ejercicios más novedosos, ejercicios más atrevidos de rediseño del mapa de la estructura del Estado. Ese es mi comentario, yo lo dejo ahí, y no sé si hace una reacción ahorita rápida, y abrimos también a preguntas. Bueno, si me permite, adelante, René, por favor. Adelante. Señor presidente del colegio, esta última pregunta creo que es crucial para el debate de este momento. ¿Qué tan cerca estamos de la posibilidad de las reformas del Estado y del gobierno? Yo creo que sí. Desde luego, que sí estamos cerca de eso. Desde luego, yo creo que los antecedentes que tenemos de reformas no son realmente halagüeños, o sea, no nos dan pie para pensar que ahora sí. ¿Por qué? Porque se reunió el Congreso de la Unión, convocó una reforma energética y salió un petardo. No se llegó a cosas fundamentales que estaban planteando, quizá algunos con cierto radicalismo, pero lo cierto es que las cosas están igual, porque inclusive a pesar de que la reforma no ha sido o no resultó una cuestión verdaderamente trascendente, luego la instrumentación o la implementación de lo que se aprueba, luego tarda mucho en llegar, y entonces las cosas siguen igual. Como dijo aquel, hay que cambiar todo para que todo siga igual, y parece ser que tenemos esa manía los mexicanos. Yo creo que ahora sí tenemos que pensar en esa posibilidad. ¿Por qué? Yo lo dije, les ruego me disculpen que me vuelva ya a mencionar, lo dije yo en el sentido de que el país requiere cambios fundamentales. Yo me refería al modelo económico, pero también me refiero a la reforma del Estado. Yo creo que existe en el Senado de la República, principalmente, ha permeado bastante la posibilidad de que se logren ahora sí cambios importantes en el país, concretamente en el ámbito de reforma del Estado. Pero vamos a volver otra vez, ojalá y no volvamos a caer en lo mismo, de que se hace una gran convocatoria, o se crea una gran expectación, unas grandes expectativas en la población, se discuten muchas cosas y a la hora de la hora se acuerdan unas cosas muy mediatizadas por las presiones de los partidos, por las presiones de los actores políticos, por que va a haber o no, o porque no va a haber elecciones, XX.
Entonces, ojalá y tuviéramos esa oportunidad y poder realmente llegar a una auténtica reforma de los cambios que requiere el país. Y yo digo, y lo vuelvo a repetir, no es cuestión de llevar agua al molino de un partido, es cuestión de que tenemos que pensar en México, independientemente de qué trinchera política tengamos o qué color tengamos en los partidos. Hay que pensar en México. Si no lo hacemos así, pues vamos a perder una situación muy lamentable. Se habla de que México ha sido el país más afectado por la crisis, y eso es cierto, ahí están las estadísticas. Se habla de que somos el país que más vamos a batallar para salir de la crisis, y esto es cierto, ahí están las cifras. Se habla del país en donde tenemos mayores problemas de transparencia, de rendición de cuentas, a todos los niveles, a nivel federal, estatal y municipal. Bueno, pues donde ha crecido la corrupción. Entonces, es evidente que así no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, Brasil hace 20 años era un país que estaba por debajo de nosotros en muchas cosas. Ahora ya es uno de los países emergentes que van a ser los motores de la economía mundial. El grupo BRIC, que ahora le llaman, que son Brasil, Rusia, India y China, son los países emergentes que están ya siendo catalogados como los motores o el motor de la emergencia económica mundial. ¿Y México? Bueno, comparemos con España también. De modo que ojalá y tengamos una visión de más largo plazo, una visión de Estado, para poder llegar a estas reformas. Yo creo que son urgentes históricamente. Se habla mucho del bono demográfico. Durante unos 20 o 30 años vamos a tener en el país la proporción de hombres y mujeres en edad de trabajo va a ser muy importante y muy grande si lo comparamos con la pirámide de edades anteriores o con la que viene. La pirámide de edades de los años anteriores era una pirámide muy ancha en la base, o sea, niños dependientes. Pero la pirámide del futuro va a ser una pirámide muy ancha en la parte superior. Iba a decir una bola, pero ahí voy yo. Un grupo grande de gente dependiente de tercera edad, o cuarta o quinta, quizás hasta donde lleguemos, también dependiente. Entonces, los próximos 10 o 20 años, tenemos ese bono demográfico con una fuerza de trabajo mayor. Si ahora no logramos en estos años volvernos un país próspero, emergente, rico, ya no lo vamos a lograr nunca. Porque ¿con qué vamos después? ¿Quién va a sostener a una población crecientemente dependiente? Entonces, por esas razones, por muchas razones, es importante esas reformas del Estado. Por último, quiero hacer un acotamiento al doctor Gerardo Aranda, que lo felicito por su excelente presentación, pero me pegó en el codillo cuando dijo lo de Coahuila. La verdad es que en Coahuila esa reforma electoral ya no fue en mi tiempo, fue posterior, pero la explicación es esta, que en los municipios pequeños, municipios cuya cabecera municipal es la más importante y tiene 800 o 2000 habitantes, todo el mundo se conoce. Y lo que se trata es de reducir los costos de las campañas. Entonces la ley llevó ese propósito de hacer menos costosa las campañas en municipios más pequeños y más pobres. Y tan es así que las elecciones que fue hace un mes en Coahuila, de los municipios pequeños, que deben ser alrededor de unos 24, 8 lo ganó la oposición al PRI. Perdimos a Castaños, Nadadores, Allende, etcétera, y los ganó el PAN. No, los 8. Bueno, yo creo que 7 cuando menos. Pero quiere decir con esto que esa reducción que se hizo de tiempo no fue amañada o con el propósito de favorecer al statu quo priista, sino que fue con el propósito de que hubiera menos costos y de esto, tan es así que una proporción muy importante de los municipios los ha ganado un partido distinto al PRI. De modo que
por lo demás yo lo felicito mucho, fue una excelente presentación que nos hizo el doctor. Se ve que a él sí le avisaron a tiempo para que se preparara. A mí me avisaron 2 días. El miércoles me avisaron. Pero ya venía a dar su conferencia en el Estado de México, ya debería usted muy preparado. Bueno, como quiera que sea, yo lo felicito. Gracias. Doctor Arana, si quiere reaccionar al comentario, la pregunta del doctor Guillén, por favor. No quiero reaccionar, quiero aportar. ¿Sí? Hace muchos años consideraban a nuestro partido como un partido reaccionario. Y créanme lo que ya la palabra de reacción ya no me interesa, o sea, el traer ese San Benito no lo quiero traer. Miren, en cuanto al asunto del sistema presidencial, a mí me tocó, siendo líder gremial, convivir mucho con el presidente Zedillo, y el presidente Zedillo decía que su presidencia era una presidencia acotada, que no ejercería ninguna de las facultades metaconstitucionales que habían venido siendo. Ya de mi cosecha, les dijera que la presidencia del presidente Fox fue una presidencia acosada, ¿sí? Acosada, ¿sí? En donde de una manera u otra, desde el Congreso, desde las gubernaturas, etcétera, fue de un constante acoso a su persona, a su señora, esto, aquello, ya no era una cuestión acotada, era acosada. La pregunta que haría yo en este sexenio, si ya llegamos al tiempo de la presidencia agotada, y que pensáramos en otro tipo de régimen, ¿sí? Es un juego de palabras, pero creo que puede de una manera u otra explicar. En lo personal pienso que no esté el horno para bollos, ¿sí? Que deberíamos de seguir con un asunto de un régimen presidencial, pero obviamente ya con otras consideraciones, con otras características, con otras participaciones, es como lo pondría. En cuanto a los escenarios de futuro, ¿sí? Miren, a los actores políticos en México, y me incluyo, ¿sí? Nos ha ganado la mezquindad, ¿sí? Somos mezquinos en el actuar de lo político, y esto nos ha impedido verdaderamente evolucionar. Macario Schettino tiene una presentación excelente, se la recomiendo, me tocó oírlo en el 80 aniversario de la Coparmex hace unos días, 30-35 minutos, en donde con motivo de la independencia y de la revolución, él hace un análisis, y podremos estar de acuerdo o no con él, en donde dice que el movimiento de independencia en México tuvo una motivación muy fuerte, que no fue la independencia de España. De hecho se gritaba viva Fernando VII, ¿sí? Mueran las Cortes de Cádiz, y en ese sentido fue un movimiento de resistencia a la modernidad, ¿sí? México, posteriormente, este movimiento ya no quiso entrar a la modernidad. Es el análisis que él hace de 1810. Y empezamos a generar, bueno, resultado de la propia independencia. A lo mejor digo cosas políticamente incorrectas, pero hasta Catón, su paisano, lo reconoce. Dice que quien libera a México fue Agustín de Iturbide y genera un régimen imperial. ¿Por quién es un nacional? Sí, bueno, sí. No, por eso, es un régimen imperial. Salimos a la independencia con un régimen imperial, posteriormente a pelearnos entre republicanos, ¿sí? Y monárquicos, entre conservadores y liberales, entre federalistas y centralistas, y venimos a caer en una dictadura. De la dictadura viene una lucha en contra de una dictadura cuyo dictador ya se había ido a París desde 1910, y nos llevamos de 1910 a 1930 entre balazos, primeramente por quién tendría el poder y luego si debíamos de ser religiosos o no religiosos, etcétera, pero hasta 1930 todavía seguíamos con balazos en el país. De tal manera que nos hemos retrasado en el término de la modernidad. La modernidad empezó con la Ilustración francesa, allá a finales de 1700, y ahorita, fíjense lo curioso, en 2010 estamos discutiendo la modernización de México aquí en este colegio académico, ¿sí? 200 años después, estamos discutiendo si deberíamos de entrarle a la modernidad, cuando ya el mundo va en la posmodernidad. Y es que nos vamos siempre retrasando en las cosas, a veces nos afianzamos mucho a cuestiones de tipo ideológico, ¿sí? Que tienen su razón de ser, son las que nos motivan, etcétera, pero les damos tal valor a los andamiajes y a las construcciones de este tipo que no nos permiten transitar, ¿sí?
¿Qué pudiéramos hacer en cuanto a ese mapa de las instituciones? Macario Schettino dice, está muy difícil en México, porque aún con la alternancia seguimos con el asunto corporativo y a revivir el corporativismo, ¿sí? De tal manera que para poder gobernar este país después de la independencia y después de la revolución, ¿sí?, se tiene que negociar con las corporaciones. Bien lo decía aquí don Eliseo, y decía, no éramos un régimen autoritario porque negociábamos con la iglesia, con los sindicatos, etcétera, nos acotaban. Al día de hoy las corporaciones, llámense religiosas, llámense sindicales, llámense políticas, siguen acotando y dejando sin expresión al ciudadano, ¿sí? Entendamos, la única manera de entrar a la modernidad es dinamitar las corporaciones, ¿sí? No puede ser que este país se gobierne con acuerdos entre aquellos que demuestran tener mucho mayor poder y condicionan y sacan, etcétera. Miren, este asunto de luz y fuerza del centro, ¿sí?, que podremos, como les digo, estar de acuerdo o no con el asunto. El poder de negociación de este sindicato, no podemos decir que acotaba al presidente, ¿sí? Agotaba el presupuesto. No era una acotación del poder presidencial tener que negociar con este tipo de sindicatos. Es agotar el presupuesto en contra de todos los contribuyentes y el beneficio en la cuestión a los ciudadanos. Es muy importante saber, ¿sí?, que las cosas en México, si queremos construir más adelante la democracia, ¿sí?, debemos de romper con las herencias. Me tocó participar muy poco en el gobierno federal y me tocó discutir con algunos líderes, concretamente con un líder histórico muy bueno, lo respeto bastante, ¿sí?, que llegó al programa que me tocaba ver, y entonces me dijo, si no quieres problemas, 50% del presupuesto, en plena época de democracia, 50%. Oye, espérame, las reglas de operación dicen esto y todo lo demás. Eso es de acuerdo al derecho, ¿sí? Pero olvidan el derecho histórico. Nosotros fuimos la primera organización, ¿sí?, de los campesinos y requerimos el 50% si no quieres tener problemas, ¿sí? Pues obviamente no se dio el 50% y tuve muchísimos problemas, ¿sí? Muchísimos problemas, porque entonces para poder ejercer el poder en México, ¿sí?, requieres negociar, ¿sí?, pero negociar con el presupuesto o soltar la lana, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí?, una institución fundamental, la reforma del Estado se ha venido avanzando en México. De hecho, le dimos una avanzada porque lo sacamos del tema de la reforma del Estado a la cuestión electoral en la reforma esta tan cuestionada, la última reforma. A la hora que el senador Beltrones quería poner lo electoral dentro de la reforma del Estado y que en lo que se quería que se discutiera no íbamos a avanzar, pues se dejó por fuera lo fiscal y lo electoral para poder avanzar en lo fiscal en el YETU, ¿sí?, y en lo electoral en lo que se dio. Pero fíjense lo curioso de todo esto. Es tal el corporativismo y la mentalidad clientelar en la que estamos inmersos, ¿sí?, que no podemos avanzar en lo fiscal. Y no se puede avanzar en lo fiscal porque estarán ustedes de acuerdo que es una injusticia que se le cobre impuestos a un pobre ejidatario que tiene 30 gallinas porque produce huevo, ¿sí? Es totalmente una injusticia, estarán de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Pero yo no creo que sea justo que una empresa como Bachoco, que produce millones de huevos, que esté en bolsa, que gana muchísimo dinero, esté exenta porque produce huevo, ¿sí? Y entonces, si vamos a grabar la producción de huevo, tendríamos que cobrarle al pobre ejidatario. Quitémonos telarañas, ¿sí? Vayámonos al fondo del asunto y digamos que en este país se le cobre impuesto a quien gane dinero. Si el ejidatario no está ganando suficiente dinero, pues no se le va a cobrar, así sea porque cría pollos, huevos, engorda un puerco, etcétera. No gana, pues no gana como está cualquier asalariado, que si tiene el salario mínimo, pues no paga impuestos. Si el salario mínimo está libre de ese asunto. Pero no es seguir con el régimen de concesiones por apoyo político en su momento y que no se ha podido quitar de lo que debe tener. Visto en lo mismo de lo fiscal, ¿cómo le van a poder cobrar impuestos a un pobre hombre que tiene un dompe viejo con el que hace traslado de escombro? Pues no se le puede cobrar, ¿sí? Pero a Roberto Alcántara, con más de 6,000 camiones, tampoco se le puede cobrar porque es transporte, ¿sí? No se le puede cobrar al señor porque es transporte. ¿Y cómo le van a cobrar al transportista que se pone ahí en la esquina para llevarse el escombro? ¿Sí? Y nos vamos en el asunto de la reforma energética y la mezquindad.
¿sí? Una de las cosas que pudo haber pasado, sin alterar la soberanía, ¿sí? Sin alterar la soberanía, era poder tener inversión en los ductos para transportar los petrolíferos, tener la inversión en los ductos, mover el petróleo, las gasolinas o lo que fuera por vía de un ducto. No puede porque se lo vas a dar al sector privado. Ah, qué curioso. Privatizar. No vas a privatizar el petróleo. Es que es inversión privada en el ducto. No se puede. ¿Y hoy cómo se hace? Pues se hace con pipas. ¿Y de quién son las pipas? ¿De Pemex? No. ¿De los estados? Tampoco. ¿De los municipios? Tampoco. ¿De quién son las pipas? ¿Sí? De 4 grupos petroleros, ¿sí? Que transportan de manera privada el petróleo. De tal poder de convencimiento, ¿sí? Que impidieron esa reforma, porque sería dejar 12,000 pipas de su inversión privada, ¿sí? fuera de lugar, ¿sí? Y entonces un transporte que es más limpio, más eficiente y más barato para todos los que consumimos petrolíferos, no lo pudimos poner el de ductos, ¿sí? Para conservar el monopolio y la corporación de pipas petroleras que benefician, pues fundamentalmente a quienes tienen el poder de meterle lana a una candidatura de diputados, ¿sí? Y de decir, oye, en este tema no transita. Y el argumento, fíjense lo curioso del argumento, es que quieren privatizar cuando ya está privatizadas las pipas. Curioso, o sea, la mezquindad nos está ganando. Yo coincido con don Eliseo en el tema de que necesitamos poner a México primero, ¿sí? Podemos modificar todas las instituciones. La primera, ¿sí? Es un no al corporativismo, que es lo que deberíamos de tener. Definitivamente estamos en una crisis muy fuerte, y voy a terminar con esto antes de que se me desespere, ¿sí? Una crisis muy fuerte, nada más que hay que ponderarla, porque nos estamos manejando en términos de percepciones, con el ánimo de tener cosecha electoral y se vale, ¿sí? La crisis del 2009 no es diferente a la crisis del 94-95, pero sí muy diferente a cómo le estamos viviendo. Yo pregunto, y no está Catalino aquí, si el día de hoy, en esta crisis tan grave, tendría posibilidades de salir un movimiento como el Barzón, que salió en el año del 95. No hay posibilidades, porque ningún mexicano está poniendo en riesgo ni su casa, ni su carro, ni el incremento salarial cada 3 veces. 1995, 70% de inflación. Queríamos revisiones salariales cada 3 meses. Pregunto si ahorita estamos bajo esa cuestión. Y lo único que hay es que son 9 años, y aquí sí lo digo partidariamente y respaldado con cifras, son 9 años de manejo financiero, ¿sí? Responsable del país, que estando en una crisis muy grave, no lo estamos sufriendo todos los que vivimos en la clase media del mismo. Muchas gracias. Gracias, doctor Aranda. Vamos a abrir 2 preguntas de público, si por favor hay alguna inquietud o comentario muy puntual que se quisiera hacer. Reacciones. Licenciada Salas, por favor. Claro. Pues curiosamente, bueno, finalmente los partidos, sobre todo que se habló de un bipartidismo, coinciden, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasó en los 70 años? Que no se dio esas ideas. ¿Qué está pasando en los 9 años, no? ¿Por qué, si se coincide en esas ideas y en el bien común, qué es lo que está haciendo falta, ¿no? ¿Qué falta que pongan los partidos, ¿no? Y también en el momento en que los políticos tratan de conservar el poder como dé lugar, lo están perdiendo. Hay una reflexión al respecto también acerca del culto de la personalidad, el cambio radical que se da al tomar la protesta de un cargo público. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Quién, perdón? Aquí está. ¿Vicente? No vi quién levantó. Bueno, Víctor, y ahorita quién levantó. Bueno, felicito a ambos ponentes. Hay una corriente de interpretación que dice que uno de los grandes problemas de la transición democrática en México es que, a diferencia de las clásicas, se dio sin una
ruptura, sin un acontecimiento paradigmático y sobre todo sin acuerdos básicos. No hubo pactos de la Moncloa. Y eso explica, digamos, un poco los derroteros de la misma transición, ¿no? Lo incierto de la misma y el hecho de que no se haya de alguna manera concretado un cambio institucional, que creo que hay una plena coincidencia a nivel nacional en este momento en que uno de los grandes déficits de la democracia mexicana es la falta de cambios institucionales. A mí me gustaría conocer su opinión respecto a una posibilidad. El día de antier, la UNAM presentó al Senado justamente una iniciativa que estamos por conocer a fondo de reforma del Estado. ¿Qué posibilidades habría ante esta impasse, digamos, y la falta de acuerdos y la situación que priva en términos de las fracciones y de los partidos políticos? Una de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía, que son las universidades, en el rango de evaluación de instituciones públicas, las universidades, y en este caso el papel fundamental que está jugando el rector José Narro, la UNAM fuera depositaria y las instituciones públicas de una iniciativa, pudieran plantear una iniciativa que apuntara hacia un cambio institucional, hacia una real reforma del Estado, porque en 13 de abril de 2007, como ustedes recordarán, se promulgó la ley de la reforma del Estado que culminó solo parcialmente en la reforma electoral de noviembre constitucional de 2007, ¿no? Entonces, creo que ahí está uno de los problemas fundamentales de nuestra transición, porque si no vamos a seguir discutiendo quién tiene la razón o no, sino el gran acuerdo, refundación le llama la UNAM, ¿no? De reforma del Estado está ausente, no vemos por dónde se puede dar, y a lo mejor tener este espacio para encaminar la reforma pendiente. Muchas gracias. Gracias, Víctor. ¿Quién había levantado de este lado? Vicente, por favor. Sánchez. Gracias. Hace 2 semanas más o menos el diario El País publicaba una entrevista a Michelle Bachelet y le preguntaban en torno a qué habían hecho distinto los chilenos, que todo el mundo en este continente tenía la vista sobre ellos como ejemplo a seguir. Y decía: creo que no es mucho, pero los chilenos somos muy serios en nuestros compromisos y en lo que tenemos como futuro. Esta reflexión me viene a cuento porque creo que parte de las reformas que vienen o las reformas necesarias en el país, sobre todo las de Estado que llaman, tienen que pasar necesariamente pues por los actores políticos, en este caso las organizaciones, los partidos. Y en la opinión pública y publicada uno encuentra que los partidos tienen también un déficit tremendo ya de legitimidad frente a la sociedad. Hay un descrédito tremendo hacia las organizaciones políticas. Entonces, no sé si ustedes, bueno, cómo lo ven en términos de también como organizaciones, como actores políticos fundamentales de una democracia, también tienen que pensar en su propia reforma. Gracias, Vicente. Los invito a comentar. Déjeme, porque si no, ya me va a contestar y voy a perder. No se crea. Bueno, muchas gracias. Y se vale, ¿sí? Se vale. Miren, en muchas cosas tenemos coincidencias en este país los actores políticos. Sin embargo, en mi diagnóstico es la mezquindad la que nos impide llevarlo. En Alemania, que es un país que dicen un poco más avanzado en democracia que nosotros, formaron una gran coalición, la que acaba de ser cambiada en la renovación de la Merkel, entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos. ¿Sí? El 80% de la fuerza del Parlamento ahí lo pusieron. Y tienen tal capacidad de acuerdo, ¿sí?, que dijeron: estamos haciendo una coalición de gobierno por los próximos 4 años. Y la energía en Alemania es tan importante como para México. Como no había acuerdo, ¿sí?, el acuerdo fue de que en los 4 años no iban a perder el tiempo en discutir esas visiones divergentes. 4 años en el régimen alemán no se avanzó un ápice desde el punto de vista legislativo y de gobierno en materia de energía, porque eso les iba a impedir avanzar en las demás cosas. En México no hemos tenido esa capacidad de dejar claro en qué no estamos de acuerdo.
Casi siempre cuando nos ponemos en debates nos damos los cebollazos y todo lo demás, ¿sí? Y damos la impresión que aquí estamos dando, ¿sí? Pero seguimos golpeteando, ¿sí? Porque creemos, ¿sí? Creemos, y en mi opinión ilusamente, que el descrédito del contrario es el acreditamiento propio, ¿sí? De tal manera que ahorita los partidos en oposición al presidente Calderón están haciendo todo lo posible, con cosas ciertas o inciertas, ¿sí? Para desacreditar el régimen que tiene el Partido de Acción Nacional, pensando que eso los acredita, ¿sí? Eso mismo lo pensó Madrazo el 2003 y se la llevó dando ídems, ¿sí? A la administración del presidente Fox y se fue a la tercera fuerza política. Parece ser que ahora ya se entendió. Yo ya no veo que estén dando ídems como los dio Madrazo, ¿sí? Sino más bien es una presentación de que estamos de acuerdo, que vamos para adelante, esto beneficia, etcétera, aunque atoremos, ¿sí? La campaña del 2003 del Partido Acción Nacional llevaba un lema, ¿sí? Que nos equivocamos en esa campaña como nos equivocamos en esta. Y Carlos Medina Plasencia andaba por todo el país diciendo, quítenle el freno al cambio, porque se estaba impidiendo en lo real, en lo efectivo, las posibilidades de cambio. Bueno, en ese sentido, ¿sí? Las coincidencias las tenemos. Yo les aseguro que las principales fuerzas políticas en el 90% estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que nos atora? Nuestro maximalismo. Si no se da el 10% restante, yo no le atoro a lo que está. No sé si me explico. Pongo como condición avanzar en esto que estoy de acuerdo, en que cedas en este 10% que no estás de acuerdo y que por tus principios maximalistas no lo quieres ceder, ¿sí? Bueno, pues eso está. Si bien es cierto, nuestra transición no tiene acuerdos básicos, ¿sí? Sí tuvo acuerdos tácitos, de una manera u otra, se vinieron acordando desde tiempo de Díaz Ordaz, con Crisle Vivarrola, que ahí lo puse, muchos acuerdos tácitos, como ha sido la política en México. ¿Cómo se logró el equilibrio posteriormente a la Revolución Cristera? Con acuerdos. Los historiadores le llaman los arreglos, ¿sí? Pero tiene uno que ser verdaderamente así muy estudioso para saber en qué consistieron y cuándo se dieron, pero permitió que de 1929 hasta 1990 una institución totalmente desconocida trabajara como si fuera conocida. Habían los acuerdos. En lo político también se dieron estos acuerdos. Ustedes recordarán, y no voy a decir, que para poder transitar la problemática de Guanajuato, ¿sí? Pues se dio la primera vez, y espero que sea la última, que un caballo que no corre gane la carrera, ¿sí? Carlos Medina no compitió y fue el que quedó como gobernador. Por las artes y magias de estos acuerdos tácitos, les llamaremos así, otros les llaman en lo oscurito, lo que sea, y el país ha transitado, si ustedes quieren, pero sí requerimos que ya los acuerdos entre fuerzas políticas sean sobre la mesa y que la ciudadanía los pueda juzgar, y no nada más que, no se ah, caray, tengo nuevo gobernador, oye, ¿compitió? No compitió, pero es el nuevo gobernador y está aceptado por todas las fuerzas políticas. Bueno, pues así de repente se dan las cosas y así se dieron. Yo creo que la aportación de los académicos, en este caso el UNAM, es muy importante para esta cuestión de la reforma del Estado, ¿sí? Sin embargo, yo lo vería de una manera también unilateral, ¿sí? Porque no es posible que la academia le imponga a la vida política, a la vida ciudadana, al empresariado y a todos los demás, le imponga su propio punto de vista. Yo creo que parte de lo que nos hace daño es que cada quien nos atrincheramos. Esta es la visión de los académicos. Esta es la visión de los políticos, esta es la visión de la iniciativa privada del empresariado, esta es la visión de la clase obrera, esta es la visión de los campesinos. ¿Saben cuándo vamos a imponer la visión de cada sector de esta sociedad sobre los otros? Yo creo que nunca. Necesitamos sentarlos en la mesa y aprender a ceder, ¿sí? Citaban aquí al periódico El País de España, y en España la mezquindad no les ganó. El dictador Franco dejó amarrada las instituciones en las cortes, y las cortes eran vitalicias. No había manera de cambiar la corte a la muerte de Franco. Cuando entran y discuten, ¿sí? Los beneficiarios de la corte, ¿sí? Renuncian, ¿sí? A un puesto vitalicio, ¿sí? Yo quisiera saber
que uno de nosotros renunciáramos a la diputación que tiene 3 años, a un puesto vitalicio. ¿Para qué? Para permitir la ventilación y formar el Parlamento. Ahí es donde se ve la generosidad. No fue en el pacto de la Moncloa, se ve la generosidad en el actuar diario de los políticos, ¿sí? Y con eso confirmo mi parte. Bueno, los chilenos han hecho muchas cosas interesantes, pero tienen una gran participación de la sociedad y pasaron recientemente por la dictadura. Si bien es cierto, todas las soluciones pasan por los partidos, y los partidos carecemos de legitimidad, sí, que eso es totalmente cierto. Me tocó ser diputado, y cuando entramos a la diputación, la primera encuesta nos ponía abajo de los policías. Híjole, se siente bien feo, sí, verse que en cuanto a aprobación ciudadana, abajo de los policías. Después de un trabajo entre Emilio, Javier González Garza, Héctor Larios y de todo lo demás, después de la toma tan difícil de protesta por parte del presidente Calderón, sí, salimos en cuanto a legitimidad poquito arriba que los policías, sí, no sé si ya las posteriores bajamos, pero ahí estábamos entre las policías y los diputados, mucho menos del 15% de aprobación de los ciudadanos, ¿no? Pero con mucho. Entonces, si bien es cierto, tiene que pasar todo esto por los partidos. Los partidos se nutren siempre de la sociedad. Yo no conozco ningún partido, es más, no conozco la madre que haya parido al partido, ¿sí? Conozco a la madre que parió a determinado político, dirigente o los que se van integrando. De tal manera que los partidos somos la representación de lo que en la sociedad pasa, ¿sí? Y de una manera u otra siempre nos deslegitimamos como sociedad. Todos los partidos, el PRI, el PAN, el PRD, andan en busca de las candidaturas ciudadanas. Yo tengo pleito en mi partido, porque les dije que cuando acepté militar, nunca me presentaron la renuncia a la ciudadanía, ¿sí? Yo no puedo aceptar que por ser militante de un partido perdí mi carácter ciudadano, ¿sí? No lo puedo aceptar. Bueno, pero eso es lo que se está utilizando, candidaturas ciudadanas. Y resulta que llegan las candidaturas ciudadanas y siguen funcionando las cosas exactamente igual, ¿sí? Invitan candidatos para presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, para lo que quieran, con el carácter así ciudadano. Entran, ejercen y se ejerce exactamente igual, porque venimos de unas familias, de una cultura, de una manera de hacer las cosas. Yo creo que el reto es muy grande, y el reto es grande porque día a día hemos bajado nuestro nivel de participación, hemos perdido nuestra lealtad partidaria, ¿sí? Ya se quiere confundir el pluralismo con el chaqueteo, y eso yo creo que no es. Si queremos una sociedad plural, necesitamos que haya singularidades. De varios singulares se puede formar el plural, ¿sí? De varios. O sea, en la medida que los partidos trabajen por su identidad, que sean singulares, en esa medida habrá una pluralidad interesante. Pero hemos perdido la lealtad partidaria, y lo vemos, o sea, en actores políticos y en ciudadanos. Pero lo más grave para mí, venimos perdiendo compromiso con la democracia y estamos explorando, como se les ponía en una de las gráficas, regresar a otros mecanismos, ¿sí? Como fue el movimiento armado, lo que fuera por el estilo, para intentar cambiar a costo de sangre las cosas que no podemos cambiar a golpe de votos, de argumento, de convencimiento entre nosotros. Gracias, doctor. Licenciado Eliseo. Bueno, gracias. Pues este tema dará para mucho, pero como ya todos tenemos mucho hambre, ya queremos irnos para allá a ver qué nos invitan. Sí. Es sorpresa, es sorpresa. Mínimo, ¿no? Es sorpresa. Voy a ser muy breve. En primer lugar, yo sí creo que es importante que una institución tan seria y tan trascendente en el país como es la UNAM haya tomado la bandera de la reforma. Las dos planteamientos que nos hacen Víctor y Vicente son realmente importantes, y las dos finalmente se pueden vincular. En primer lugar porque, como bien decía el doctor Aranda, los partidos se han desdibujado, se han delegitimado de alguna manera, porque en general se ha deslegitimado la política y los políticos. Bien decía cuando hacen las encuestas, los diputados, etcétera. Yo creo que en general hemos sido nosotros mismos los políticos los causantes de que haya esa minusvalía por parte de la ciudadanía respecto de los políticos.
¿Por qué? Porque estamos siempre buscando la forma de cómo seguir adelante nuestra carrera política, nos comprometemos más con un partido que con la ciudadanía, con los electores, etcétera, y de ahí me lleva a esta conclusión. Es muy importante la reelección de los diputados y los senadores, tanto a nivel de diputados locales como del Congreso de la Unión. Yo lo veo de esta manera. Los partidos, y el diputado que llega a, y creo que eso fue la experiencia de Gerardo en la Cámara de Diputados, los partidos que, los diputados que llegan a la Cámara están sujetos a una línea partidista. En mayor o menor medida, todo diputado tiene un compromiso político con su partido, y en muy poca medida con sus electores. ¿Y qué le importa, qué le interesa al diputado? El diputado, su carrera política se la debe, seguramente, en gran medida, a que el partido lo postuló. Y el mismo partido le va a conseguir otro cargo de elección popular, o si están en el gobierno, pues una chamba del gobierno. Entonces, el diputado o el senador o el diputado local está pendiente de la línea de su partido para seguir haciendo carrera política, porque es a él a que le debe el cargo y el que le va a deber los siguientes que tenga. En cambio, si se permite la reelección, quizá acotada a 2 o 3 términos, quién sabe, entonces el diputado va a estar atento a quien lo puede reelegir para que siga siendo diputado, entonces va a estar atento a sus electores. Lo mismo el ciudadano, lo mismo quizá el presidente municipal. Entonces, a esta reforma, yo sé que en algunos partidos se han opuesto. ¿Por qué? Porque entonces va a disminuir la partidocracia. Porque entonces el diputado, en lugar de voltear a ver qué le dice a su líder, va a voltear a ver qué le dice a sus electores. Si no, no vuelven a reelegir y se acaba su carrera política. Entonces, hay de ese tipo de cosas, hay muchas más que pueden pensarse, que puedan ser útiles para esta ciudadanización de la política y de los partidos. Y lo que pasa es que los políticos no vemos nuestra responsabilidad de cómo prestigiar a la política. Una vez leí yo un libro precioso de Pablo Neruda, sus memorias, y dice él que cuando estaba allá en su tierra, fue sujeto de una serie de problemas porque él era hombre de izquierda y estaba en un régimen totalitario y era denostado y era marginado, etcétera, etcétera. Entonces hizo un discurso él en una ocasión en que dijo, bueno, cuando menos yo me doy el lujo de decir, estoy orgulloso de haber prestigiado a la poesía y a los poetas. Ojalá y hubiera políticos que hicieran las cosas de tal manera que estuvieran orgullosos de la política y de su profesión como políticos. Eso es algo que nos hace mucha falta, quizá por esta mezquindad que dice Gerardo y por el cortoplacismo, por la coyuntura, por la conveniencia de lo inmediato, ¿verdad? Si hay esas relaciones y si la UNAM tiene este proyecto, yo creo que hay que saludarlo con beneplácito, porque los partidos, ya sabemos y ya se ha dicho aquí, las limitaciones que tienen ante la opinión pública. Entonces, bueno, las universidades como institutos como el Colegio de la Frontera tienen un gran prestigio, una gran aceptación. Qué bueno entonces que surjan aquí, del seno de estas instituciones, propuestas, iniciativas que puedan tener mayor aceptación, mayor legitimidad y que puedan tener mayor futuro. Mil gracias, don Eliseo. Vamos a agradecer a las excelentes presentaciones a nuestros compañeros. Invitamos a los compañeros vamos a tener ahora una perspectiva del estado de Baja California. Aquí vamos a invitar a Matthew, por favor, si nos ayudas, y nosotros nos retiramos. Les agradezco la continuidad ahorita en esta sesión. Vamos a hacerlo de inmediato, no hacemos pausa, para precisamente acelerar la comida, porque ya es hora, sobre todo los colegas que vienen de la hora centro de la Ciudad de México, ya es hora, muy en serio. Entonces, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gobernador, gusto en saludarle. Muchísimas gracias.